La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Marzo 18 del año 2021. Imposible es evitar comentar esta celebración de lo que algunos ignorantes de la historia llaman la expropiación petrolera. La verdad es que el presidente Lázaro Cárdenas lo que expropió fueron los activos de las empresas petroleras extranjeras que tenían concesiones en el país. El petróleo era propiedad de la nación desde la promulgación de la Constitución que todavía hoy nos rige y que se celebró esa promulgación en el Teatro de la República en Querétaro, ciudad capital, en el año 1917. De tal manera pues que cuando escuche usted a alguien decir es que es un aniversario más de la expropiación petrolera, no le haga caso, no sabe lo que está diciendo. Debo aclarar también que el gobierno del presidente Cárdenas llevó a cabo la indemnización correspondiente a que obliga la Constitución. Muy bien. ¿Qué le puedo decir a usted que no sepa, que no conozca ya de Petróleos Mexicanos? La corrupción, la sobrepoblación laboral, el pozo sin fondo que es en materia de corrupción e ineficiencia, la tecnología obsoleta, caduca y la renuencia a ponerse al día en materia tecnológica, el rechazo a asociarse con empresas privadas que poseen la tecnología más avanzada para la perforación y extracción de petróleo. Y así podría continuar indefinidamente preguntándole a usted y llegaríamos a la misma conclusión. No sabemos bien a bien, o al menos yo no sé bien a bien las respuestas a todas esas preguntas, pero lo que sí sé, sin duda alguna, es que Pemex no tiene salvación. Pemex es, para todo fin práctico, desde el punto de vista financiero de una empresa, un cadáver insepulto. Pemex, su única salida viable, y eso con un precio político a pagar muy alto, es cerrarla, liquidar a todo su personal de acuerdo a los derechos adquiridos, a lo que marque el contrato colectivo, etc. Emitir papel de deuda a 40 o 50 años, pero liquidar, extinguir Petróleos Mexicanos. Crear una nueva empresa que mi opinión personal es que no debería llamarse esa nueva Petróleos Mexicanos por una razón muy sencilla. La carga que lleva en su imagen el nombre de corrupción, de dispendio, de raterías, de ineficiencia, etc. Al mismo tiempo hay una deuda impagable que tendría que absorber el gobierno federal. Esto no es nuevo. De cuando en cuando el gobierno asume pasivos de ciertas entidades. El más reciente es aquel en 1997, los pasivos laborales que tenía en su panza, en su barriga el Seguro Social, y fueron asumidos por el gobierno federal porque eran como consecuencia del cambio de la ley o de sustitución, la ley del 73 por la nueva ley del Seguro Social con cuentas individuales, etcétera, etcétera. De tal manera pues que asumir la deuda contraída y vigente hoy de Petróleos Mexicanos, más la deuda a contraer para pagarle a los trabajadores y que se vayan tranquilos, difícilmente podríamos obtener algo de Petróleos Mexicanos, particularmente en sus viejas y descascaradas y oxidadas refinerías que no sirven para nada más que para perder decenas de miles de millones de pesos al año. ¿Qué hacer con Petróleos Mexicanos? Ya dije, cerrarla, pero crear una nueva empresa ligerita con unas funciones y tareas muy específicas.
explorar, perforar, extraer y vender crudo. Nuevas condiciones generales de trabajo, nuevo contrato colectivo y sobre todo, escoger a los mejores de los liquidados bajo nuevas condiciones. Poner o colocar en los puestos decisorios a personal calificado y con gran experiencia en la industria petrolera moderna. Revisar concienzudamente el aspecto sindical, tomando en cuenta la experiencia que se tiene a la fecha, con ese nido de gángsters, esa guarida de rateros que es el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Lo hará este gobierno solo si están en peligro extremo las finanzas públicas. Ahorita todavía no lo están, pero si este gobierno fuera tantito inteligente, este año sería el año de la liquidación de Pemex. De hacerlo, el precio a pagar sería mucho menor que el que si tuviéramos que hacerlo el 2024, 2025 o 2026. Pemex muy difícilmente puede pasar en estas condiciones, metiéndole dinero bueno al malo, con el mismo número de trabajadores y empleados que tiene ahorita. Difícilmente aguantaría 2 o 3 años más, 4 años más. Por eso es importante tomar esa decisión, no dolorosa. Lo doloroso es lo que tenemos ahorita. Sin embargo, repito, este gobierno y este presidente son muy cobardes, no lo van a hacer. ¿Cuál es la suerte entonces que correrá Petróleos Mexicanos? Una suerte peor a la que hoy está enfrentando. Elevará su deuda, elevará sus niveles de ineficiencia en volumen de extracción, no tendrá dinero ante el panorama que se ve de la industria del petróleo en el mundo, y tampoco tendrá apenas quizá para pagar sus costos de operación, pero pagar el servicio de la deuda, para pagar pensiones, gastos generales, administración, etcétera. No tiene Petróleos Mexicanos. Que el gobierno le va a seguir metiendo que para la modernización de las refinerías, eso no salva, no le devuelve la vida a un cadáver insepulto. Pemex se va a ir descomponiendo. Hoy ya hay algunas áreas que apestan a muerto. Poco a poco ese hedor abarcará todo ese cuerpo pútrido que es Petróleos Mexicanos. Algunos que viven de Petróleos Mexicanos, ese olor nauseabundo, pútrido, ya no les afecta. ¿Por qué? Porque han estado viviendo por decenios en ese torrente, en ese océano de mierda que es Petróleos Mexicanos. Que hay muchos trabajadores honrados, sí, nadie lo duda. El problema es que son aplastantemente más los sinvergüenzas, los que gozan de privilegios en una empresa que está quebrada desde hace muchos años. Petróleos Mexicanos ha perdido en el año 2019 y 2020 más de 1.150.000.000.000 de pesos. Tiene un patrimonio negativo de 2.300.000.000.000 de pesos, números más, números menos. Pemex, repito, no tiene salvación. ¿Qué va a escuchar usted al rato en la ceremonia? Descubrimos un gran yacimiento, que esto y que el otro y que el otro. Mentiras. Cada aniversario es lo mismo. La caída en el volumen de extracción diaria de Pemex es inexorable. La ineficiencia cada vez mayor no la podremos detener. Tendríamos que tomar medidas radicales, todas ellas impopulares y dolorosas, y este es un gobierno cobarde encabezado por un cobarde. Y los que lo rodean son un atajo de cobardes
que no se atreven a decirle al presidente la realidad de Petróleos Mexicanos. El otro día escuché una declaración o la leí, algo así como: el petróleo es la sangre de las venas del país. Alguna babosada y cursilería de ese estilo. No. Petróleos Mexicanos no es la sangre que recorre las venas del país. No. Petróleos Mexicanos es la podredumbre, es lo podrido, es lo corrupto, lo descompuesto, lo que hiede, lo que apesta. Esa corrupción profundamente arraigada desde hace decenios. Eso es Petróleos Mexicanos. Y aquellos que se niegan, conociendo esa situación, a tomar las medidas obligadas, son iguales o más corruptos que los que están ahí en Petróleos Mexicanos. El presidente, al no tomar medidas drásticas para enfrentar esa podredumbre y esa ineficiencia de Pemex, es más corrupto que todos los corruptos que están ahí. ¿Por qué? Porque un corrupto de ahí, la prima del presidente, se lleva un contrato de esto y del otro, sí. Pero la inacción y la cobardía del presidente ya nos hizo tirar por el caño 1.150.000.000.000 de pesos. ¿Quién se le acerca a ese dispendio? Y nomás es Pemex. Yo le pido pues que hoy, cuando escuche o vea en los noticiarios televisivos y que Pemex y que acá los trabajadores petroleros y usted, señor, que esto, no les crea. O cámbiele de canal o apague usted la televisión, el radio, el teléfono, etc. Porque van a intentar hacerle creer a usted que están haciendo lo correcto. Falso de toda falsedad. Ni Nale, ni Bartlett, ni Romero tienen la menor idea de lo que es manejar, en el caso de Nale, la materia energética en este gobierno. Bartlett solamente sabe de electricidad, subirle el switch ahí al apagador para que se prenda la luz. Y Romero, bueno, pues él está viendo, pensando en sus ranchos, que se ha hecho de ellos de alguna manera un tanto turbia en Tabasco. Pemex, pues, hay que entenderlo y aceptarlo. No tiene salvación. No hay poder humano que le regrese la vida a un cadáver. No existe. Se muere algo y se murió y empieza a descomponerse, a convertirse en carroña y a apestar. Hoy, Pemex ya es ese cadáver insepulto. Algunas de sus áreas ya son carroña, ya hieden. Ese hedor nauseabundo de lo muerto, de la carne descompuesta. Eso es Pemex ahorita. Y repito, no hay fuerza humana, ni aportación financiera, ni decisión administrativa que salve ese cadáver insepulto. Por eso le suplico encarecidamente que vea a Pemex como lo que es en realidad, una empresa insalvable. Dentro de 2-3 años usted verá el estado en que se va a encontrar ese cadáver insepulto, lleno de gusanos, comiéndose lo poco podrido que hay ahí. Esa es la suerte de Pemex. Ya lo verá usted. Gracias por su atención y lo espero mañana viernes para cerrar una semana más. Gracias.